La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, le quiero dar la bienvenida a todos los estudiantes de la comuna de Copiapó. Mi nombre es Daniela Cuñas Ruiz, soy profesora de Lenguaje y Comunicación del Liceo Fernando Aristía de Paipote. El día de hoy nosotros vamos a trabajar la clase número 2 de nuestra asignatura. Objetivo de aprendizaje: identificar los textos narrativos y sus principales características. Habilidades que vamos a trabajar: identificar, explicar, relacionar y analizar. Primero nos vamos a plantear esta pregunta: ¿qué son los textos narrativos? ¿Qué objetivo tienen? ¿Qué estructura tienen? ¿Para qué se utiliza? Vamos a recordar algunos conceptos claves. Primero, los textos narrativos siempre nos van a relatar o nos van a contar algún hecho o una historia. Van a tener un narrador. ¿Quién es el narrador? El narrador siempre va a ser el encargado de relatar la historia. Se escribe en párrafos o prosa. Todo texto tiene su estructura. Por ejemplo, poemas se escriben en estrofas y versos. La noticia tiene su propia estructura y los textos narrativos siempre se van a escribir en párrafos o en prosa. Y además poseen un autor. ¿Quién es el autor? El autor es el encargado de crear este mundo, de inventar los personajes y de darle vida al relato. Los textos narrativos también poseen una estructura definida. Primero vamos con el inicio. El inicio siempre nos va a presentar los personajes, da a conocer el espacio, nos cuenta las características físicas y psicológicas de cada uno de ellos. Luego tenemos lo que conocemos como desarrollo. En el desarrollo nosotros vamos a conocer el conflicto o la situación problemática que puede enfrentar él o los protagonistas del relato. Y finalmente tenemos el desenlace. El desenlace es donde yo conozco cómo termina la historia y cómo el protagonista resuelve su problema. Por ejemplo, en la película Coco, vamos a hablar de cómo es su estructura. Al inicio yo conozco, ¿cierto?, al protagonista de la historia, que es este niño Miguel, vive con su familia, ¿cierto?, tiene una fábrica de zapatos y conocemos a cada uno de los personajes como su vida normal. Luego, en el desarrollo, conocemos la situación problemática que enfrenta él, que es cuando está en este mundo, ¿cierto?, de los muertos y conoce a sus familiares y tiene que buscar alguna forma de volver al mundo terrenal. Y finalmente, ¿cómo termina la historia? Donde él conoce a este personaje que luego descubre que es su bisabuelo, que tiene un lazo sanguíneo con él y puede obviamente cumplir su gran sueño, que es el poder tocar música. Vamos a conocer los tipos de textos narrativos ahora, que en eso se centra el objetivo de nuestra clase. Primero vamos a conocer cuentos. ¿Qué son los cuentos? Los cuentos son relatos breves, es decir, son muy pequeños o muy cortitos. Tienen un conflicto único, que ese conflicto siempre lo va a desarrollar el protagonista de la historia. Va a tener escasos personajes, porque como es un relato breve, no me puedo alargar tanto en él. Solamente puede tener protagonista y algunos personajes secundarios e incidentales, perdón. Y finalmente siempre tienen un autor. En el cuento va a aparecer en la portada o también puede aparecer, por ejemplo, en su texto de estudio abajo del título. Continuamos con las novelas. Las novelas las diferencio porque, primero, la gran diferencia entre un cuento y una novela es que las novelas son mucho más extensas. Por ejemplo, los libros que usted lee en su colegio, lo que a mí me dan, por ejemplo, mensualmente, cualquier tipo de libro que yo conozca va a ser siempre una novela, porque tienen muchas páginas, por lo tanto es muy extenso. Eso permite que tenga varios personajes, hay historias simultáneas. No me centro solamente en lo que le ocurre al protagonista, sino que también hay otra historia que le ocurre a los personajes secundarios.
hay múltiples conflictos, no solamente enfrentamos un problema, sino que nos podemos encontrar con varios, con muchos. Y también tiene un autor que siempre va a aparecer en la portada del libro. Por eso es importante cuando ustedes le dan algún libro en el colegio, siempre le dan a conocer, ¿cierto?, el autor. Continuamos con la fábula. La fábula, al igual que el cuento, es un relato breve. Tiene un conflicto que es quienes enfrentan, digamos, los protagonistas. Animales personificados. ¿Qué quiere decir animales personificados? Los animales personificados es cuando tiene habilidades que realizamos nosotros los seres humanos. Por ejemplo, el cocinar, el ir al colegio, el ir a la peluquería, el a lo mejor visitar a algún amigo. Todas esas cosas que sabemos que los animales no hacen en la vida real, lo pueden hacer en una fábula. Y finalmente siempre van a tener una moraleja o una enseñanza. ¿Qué es una moraleja o una enseñanza? Es un texto que nos deja alguna lección para nuestra vida. Continuamos con los mitos. Los mitos son relatos tradicionales. El mito es un relato que ha pasado de generación en generación y su origen es desde hace muchos años atrás. De hecho, no tienen un autor claro, sino que se consideran que son relatos creados como por alguna cultura en específico. Siempre me van a explicar el origen de algo, el origen del mundo, el origen de la mujer, el origen del sol, de la luna. Trata de darle alguna explicación a todo lo que podemos tener en nuestro alrededor. Sus personajes son seres mágicos o seres sobrenaturales, es decir, que tienen algún poder o que yo sé que la realidad no existe. Y se basa mucho en la cultura, en creencias, digamos, que pueden tener en ciertos lugares. Por ejemplo, los griegos tienen sus propios dioses, los romanos también tienen sus propios dioses y sus propios mitos, y en la actualidad hay muchas culturas que también tienen sus propias historias para explicar el origen de ciertas cosas. Algunos personajes que nosotros podemos encontrar en los mitos o que son muy conocidos. Primero está el Minotauro, ¿cierto? Que es esta especie de tauro y que también tiene ciertas características humanas. Tenemos Poseidón, que se considera, ¿cierto?, el dios del mar. Tenemos a Zeus, que es el dios del rayo, y finalmente un cíclope, que también aparecen mucho en los mitos, que son estos gigantes que poseen un solo ojo. Leyendas, que se suelen confundir mucho con los mitos. También son relatos tradicionales, es decir, que se han propagado o se han dado a conocer de generación en generación. Otra característica que también son textos muy breves, tratan o mezclan la realidad con la ficción, porque su objetivo es explicar algún hecho sobrenatural, pero siempre ocurre en un lugar geográfico que sí existe y en un tiempo determinado que generalmente es hace muchos años atrás. Pero no nos olvidemos que lo principal es que siempre va a mezclar la realidad y la ficción. Me va a dar hechos reales que me tratan de explicar un suceso sobrenatural. Por ejemplo, en nuestra zona tenemos la leyenda de Tololopampa, que esta historia, ¿cierto?, esta leyenda que trata de darle explicación supuestamente a un pueblo fantasma que aparece durante las noches en el desierto. Y otra muy conocida es el Caleuche, que es este barco fantasma que aparece en el sur de nuestro país. Cómics. También es un texto narrativo. Son historias súper breves que su secuencia va a estar siempre en cuadros. La historia o el diálogo me lo va a dar a conocer a través de viñetas, que son esas típicas nubecitas comúnmente conocidas por nosotros que están sobre los personajes. El nombre cómics deriva porque su objetivo siempre va a ser cómico, hacer reír a las personas. Y mezcla onomatopeya. La onomatopeya es cuando uno trata de describir el sonido de las cosas. Por ejemplo, una explosión, el sonido de una puerta. Eso lo realizamos a través de una onomatopeya. Recordemos entonces, si yo observo este texto por su estructura, inmediatamente reconozco que es un cómics. El siguiente, Las aventuras de Barba Azul y sus amigos, por su estructura está escrito en párrafo y es un relato breve, inmediatamente sé que es un cuento. La siguiente imagen que tiene estos personajes que son considerados dioses, vamos a hablar de que es un mito.
Y luego tenemos este texto que se llama El león y el ratón y aparecen animales. Sabemos que el texto que incluye animales va a ser una fábula. Recordemos entonces, novelas son relatos extensos que tienen muchos personajes y van a mezclar varios conflictos. Mitos son relatos tradicionales que tratan de explicar el origen de algo. Incluye seres mágicos y dioses. Cuentos, relatos breves, con escasos personajes y con un solo conflicto. Leyenda también son relatos tradicionales que va a mezclar la realidad con la ficción. Trata de explicar un hecho sobrenatural. Cómics, sabemos que son también relatos breves que utilizan diálogos a través de viñetas y cuadros. Y las fábulas, que son estos textos breves también, pero que en él interactúan animales, siempre me va a dejar una enseñanza o una moraleja. Ante cualquier duda sobre la clase que acabamos de trabajar el día de hoy, nos pueden escribir al siguiente mail: copiapotv5basica.lenguaje@gmail.com. Y antes de finalizar la clase, me gustaría que pudieran entender este mensaje. Siempre quiso estar en el mundo creativo y míralo, lo ha logrado. Acá tenemos 2 tacitas, ¿cierto? Y una taza que tuvo un sueño en particular y logró. Este nos deja un mensaje de que siempre debemos ser perseverantes y tener muy claros nuestros sueños para poder lograrlos. Yo los invito a que estas clases y las otras anteriores que hemos tenido lo puedan visitar en nuestro canal de YouTube de la Ilustre Municipalidad de Copiapó. Espero que la clase les haya quedado claro, que cumplamos nuestro objetivo de aprendizaje y que sobre todo aprendan las principales características y diferencias entre los textos narrativos. Nos vemos en la próxima ocasión. La Ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.